Hoy os voy a hablar de la educación sanitaria. Bueno, yo creo que las palabras de educación sanitaria os tienen que sonar porque las he mencionado muchísimo a lo largo del curso, ¿no? Que si aquí conviene hacer educación sanitaria a los jóvenes para no transmitir ni padecer enfermedades de infección de transmisión sexual. Bueno, yo creo que lo he mencionado muchas veces. Entonces, pues bueno, vamos a ver cuál es su importancia, para qué se hace, los programas que se pueden realizar, quiénes lo van a realizar y cómo la pueden realizar. Para luego terminar con hablaros de cómo diseñar un programa de educación sanitaria, que es lo que vais a trabajar vosotros a través de ese trabajo que os planteaba ya al inicio de curso de educación sanitaria, que en este caso pues va a ser un trabajo individual. ¿Cuál es la importancia de la educación sanitaria? Pues es muy importante para que la gente comprenda la necesidad de los programas de salud pública y su participación en ellos. Es muy importante destinar dinero a vacunas, pero si la gente no sabe la importancia que tienen las vacunas y pasa de ellas, a pesar de que la mayoría son financiadas por el Sistema Nacional de Salud, pues bueno, no tendremos esos beneficios, ¿no? Entonces, debemos informar a la población de que eso existe, que existe por algo y que deben participar cuando se les ofrece. También para modificar aquellos comportamientos insanos con objeto de eliminar factores de riesgo de las enfermedades. Si, como hemos hecho aquí con algunas de las enfermedades a lo largo del curso, pues yo os digo, pues mira, esta enfermedad aparece pues porque no se realiza ejercicio físico, o porque me lavo mal las manos, o porque como no sé qué. Pues bueno, si sabemos con qué están relacionados las principales enfermedades que nos afectan a nosotros, podremos poner medidas para que esas no nos afecten. También para participar tanto activamente a través de, por ejemplo, un autoexamen. Se me ocurre para detectar, por ejemplo, casos precoces de un cáncer de mama, pues las mujeres de vez en cuando deberíamos hacernos una autoexploración de las mamas con el fin de saber si hay algo que no está normal y acudir al médico lo antes posible si eso es así. También, conociendo los primeros síntomas de las enfermedades, acudiremos al médico lo antes posible y las posibilidades de que todo salga bien pues serán mayores. También podemos participar de forma pasiva a través, por ejemplo, de los screening que se ofrecen. Pues hay varios hoy en día en nuestro entorno. Pues la detección precoz del cáncer de mama. Te llega una carta, tú no tiras esa carta a la basura. Lo mismo para el cáncer de cuello de útero. También te llega una carta, te citan un día y una hora en un lugar y tú tienes que acudir porque si no, no te beneficias de ello. Eh, Luego también para detectar el cáncer de colon y recto, pues también te llega una especie de carta con un kit en el que tienes que tomar unas muestras y luego entregarlas. Bueno, pues lo importante de saber que eso existe y no tirarlo y participar cuando nos lo ofrecen. Y por último, también en aquellas personas, por supuesto, enfermas en este caso, pues para que sepan lo importante que es seguir el tratamiento adecuado para esa enfermedad, ¿no? Hay tratamientos que son de por vida y debemos hacerlo así, si no todos los beneficios que nos ha aportado pues no se dan así. Y hay tratamientos que solo los debemos seguir durante un periodo de tiempo concreto. Por ejemplo, tratamiento antibiótico, pues nos dicen vamos al médico porque tenemos problemas pues de normalmente una infección bacteriana en este caso y nos prescriben un antibiótico. Nos dicen, mira, tienes que tomar este antibiótico 7, 8, 10 días. Normalmente, ¿qué pasa? Que a los 2, 3 días noto una gran mejoría y mucha gente deja de tomar. ¿Para qué voy a tomar si ya? Bueno, pues esto no es bueno, ¿no? Porque hace que afloren muchas resistencias y otro tipo de problemas, ¿no? Entonces, la importancia del cumplimiento de los tratamientos. Todo esto, ¿para qué? Para modificar conocimientos y actitudes para conseguir un cambio en el comportamiento, que todos nos comportemos de una forma más sana. Por supuesto, ¿a quién van dirigidos los programas de educación sanitaria? Pues en general a toda la población.
todo el mundo puede verse beneficiado por un programa de educación sanitaria. Pero las formas que tenemos de llegar a los diferentes grupos de la población y los problemas con los que llegaremos serán diferentes. Entonces, pues bueno, no le podemos ni hablar de lo mismo ni de la misma forma a un niño y a un anciano. Para eso existen programas de educación sanitaria en los diferentes ámbitos. El primero de ellos es educación sanitaria en la escuela, la que se hace en las propias escuelas, bien por los profesores de esa escuela o por otro profesional sanitario que puede acudir a hablarnos pues, de la importancia de un desayuno correcto, de lavarnos los dientes así. Son los programas de educación sanitaria más eficaces que existen. ¿Por qué? Porque por un lado todos los niños acuden al colegio, entonces se hace a la vez para todos, y por otra parte porque los niños quieren aprender y aprenden mucho. Y todo lo que se les dice en la escuela lo quieren incluso reproducir y llegan a casa diciendo, pues mira, me han dicho que tengo que desayunar esto y no tengo que desayunar lo otro. Entonces, pues normalmente pues eso suele ser bastante eficaz. Por supuesto, a un niño le intentaré inculcar hábitos, le daré conocimientos y sobre todo de las enfermedades que más le puedan interesar. No le voy a hablar de un cáncer, pero sí que le puedo hablar de la prevención de las caries o de la importancia de una dieta sana, de la importancia de realizar ejercicio físico. A cada uno le hablaré de lo que le interesa. En segundo lugar, también se puede realizar educación sanitaria en el medio laboral. En el propio trabajo de las personas se puede realizar educación sanitaria. Por supuesto, es muy importante en aquellos trabajos en los que haya un riesgo específico de tener problemas de salud, pues no sé, desde una lesión física porque no te pones el casco o en un sitio en el que se inhalen sustancias tóxicas no ponernos la mascarilla. De eso debemos informar y los trabajadores lo deben conocer con el fin de evitar problemas relacionados con esos riesgos, ¿no? Pero también debemos aprovechar y debemos hacer una educación sanitaria pues más transversal, ¿no? Más también pues de otro tipo de enfermedades que aparezcan en principio a esa edad adulta en la que la gente pues está trabajando, ¿no? Que está activa. Entonces, pues bueno, en la mayoría de los trabajos se ofrecen pues los denominados reconocimientos físicos anuales o cada X años. Entonces ahí pues, se hace una analítica, se ve cómo están pues, los diferentes parámetros que se han pedido, se hacen preguntas, pues con el fin de si hay algo que está mal, detectarlo, decirle que acuda al médico o intentar que mejore eso a través de consejos. También se puede realizar en general en la comunidad. En la comunidad, pues bien, desde centros de atención primaria, como puede ser un centro de salud en el que te pueden hacer una educación sanitaria, un consejo sanitario, pues por ejemplo, tu propio médico o el personal de enfermería. También en las oficinas de farmacia, muchas veces mejor que en los centros de salud. En una consulta de un dietista, como puede ser vuestro caso, también se podría llegar a hacer. Muchas veces igual la gente tiene como más confianza en esos sitios que con el propio médico y debemos aprovecharlo. También se pueden realizar grupos organizados de la comunidad, pues por ejemplo, pues un grupo para el fomento de la lactancia materna que se hace en los centros cívicos no sé qué día y a qué hora. Pues bueno, estratégicamente se pueden colocar diferentes anuncios, ¿no? Y también a través de los medios de comunicación. Pues por ejemplo, para enfermedades de transmisión sexual, pues sabemos que es una película que la van a ver muchos adolescentes. Pues antes de empezar la película, un mensaje de este tipo, ¿no? De no consumo de drogas. Seguro que esto lo habéis visto, ¿no? Pues bueno, esto también se puede realizar de forma general en la comunidad. Y por último, también se puede hacer educación sanitaria, por supuesto, en los pacientes. Esas personas que ya están enfermas les interesa mucho saber sobre su enfermedad. ¿Por qué me ha aparecido esto? ¿Cómo puedo hacer para controlarlo? ¿Qué puedo hacer para curarme? ¿No? Hay se puede llegar a esas personas de diferentes formas, ¿no? Muchas veces en el propio domicilio o en el centro de salud, en el hospital. No nos debemos de quedar ahí, porque normalmente cuando hay una persona enferma en nuestro entorno, bien sea un familiar o un amigo, nos interesa mucho conocer sobre esa enfermedad. Jo, pues ¿por qué le ha pasado esto? ¿No? ¿Cómo podemos hacer para que no nos aparezca? ¿Cómo podemos ayudarle? ¿No? Entonces, también debemos aprovechar eso y también repartir de alguna forma esa información también a esas personas. ¿Quién puede realizar la educación sanitaria?
Pues yo creo que todo el mundo que tenga conocimientos sobre un problema concreto de salud tiene capacidad para hacerlo. Ya sabéis que no sé si fue en la primera o segunda clase cuando estuve con vosotros, pues os dije, todo el mundo podemos aportar algo, pero siempre que sea algo fiable, ¿no? Si alguien no sabe algo, pues mejor decir, mira, es que no lo sé, voy a consultarlo y te lo digo al día siguiente. O decir simplemente que no lo sabes, ¿no? Entonces, nunca debemos dar información errónea, pero siempre cuando tengamos posibilidad de ofrecer algo, debemos ofrecerlo. Aquí vosotros estáis empapándoos de mucha información y creo que seréis capaces de transmitirla de alguna forma. ¿Quiénes serán los que mejor hagan la educación sanitaria? Pues por supuesto, por los conocimientos que tienen los profesionales sanitarios. Bien, médicos, personal de enfermería, farmacéuticos, también dietistas, al nivel de la dieta, ¿no? De lo que pueden aportar, pero por supuesto también lo pueden y lo deben realizar. Los profesores de cualquier ámbito y de cualquier rango, desde de los más pequeñitos de educación infantil hasta uno de bachiller o uno de la universidad, ¿no? Cada uno de lo que puede y sabe debe aportar y además, pues bueno, lo que se dicen los profesores normalmente hasta una determinada edad, pues vale mucho y tiene valor, ¿no? Y también pueden realizar educación sanitaria los medios de comunicación. Se realiza mucha a través de los medios de comunicación, pero lo que decíamos con todo este asunto que ha surgido del coronavirus y lo trabajamos en clase, ¿no? Siempre, pues para estar seguros de algo, saber de dónde coger la información, ¿no? Que la fuente sea fiable, objetiva. Entonces, pues los medios de comunicación muchas veces, pues por desconocimiento quizás, pues meten la pata, ¿no? Y la información que dan llega a mucha gente y muchas veces no es correcta. Entonces, hay que tener un poco cuidado con los medios de comunicación. ¿Y cómo se nos hace llegar la educación sanitaria? Pues bueno, hay dos formas. De una forma directa, es decir, cuando el que va a enseñar y el que va a aprender están en contacto, y de una forma indirecta cuando esto no puede ser así. Los más rentables o los que más cambian hábitos de vida, porque se dice que pueden incluso cambiar un hábito de vida, son los métodos directos. ¿Por qué? Pues bueno, porque cuando están en contacto se va a aclarar todo. Esto puede ser pues desde un diálogo el dietista con el paciente o una clase concreta, una charla que se realiza en un determinado sitio o una discusión en grupo, ¿no? Aquí surgen dudas, se aclaran y bueno, la palabra hablada siempre es como más enriquecedora. Por eso se dice que llegan incluso a cambiar hábitos de vida. A través de los indirectos, bueno, pues eso, no están en contacto. Puede ser, hay veces, por un mensaje hablado o puede ser por una palabra escrita o incluso una imagen, por ejemplo, en el caso de los niños que igual todavía no saben leer. Aquí, pues bueno, se trata de o colocar un cartel en un determinado sitio o poner, por ejemplo, un folleto pues sobre métodos anticonceptivos en una consulta de un ginecólogo. Bueno, se deben colocar en sitios en los que sabemos que van a tener éxito para que estos, por lo menos como mínimo, aumenten conocimientos. Es difícil que cambie hábitos, los puede afianzar, pero cambiar una persona que tiene los contrarios suele ser bastante difícil. Pero bueno, no está de más el que recibamos esta información por diferentes canales, entre los que pueden estar, pues por ejemplo, Internet, la televisión, el cine o la radio. Y una vez dicho esto, pues en esta parte os voy a hablar un poco de cómo diseñar un programa de educación sanitaria, una especie de introducción en este ámbito, y luego os explicaré cómo llevar a cabo el trabajo que os he propuesto. Bueno, la, el mantener la salud, el procurar mantener la salud tanto en los individuos como en las familias, como en general en la comunidad, es para las personas que trabajan en salud pública, pues una de las tareas más importantes pero más complejas que deben realizar. Es muy difícil que lo que se le ocurre a uno sin que tenga el apoyo de otras personas tenga probabilidad de éxito hoy en día, ¿no? Por lo tanto, los grupos deben ser interprofesionales, cada uno aporta de lo que sabe y únicamente disponiendo de información relevante y desde ese abordaje multidisciplinario, esa suma de todas esas actividades nos hará conseguir éxito en esos objetivos de salud y las probabilidades de fracaso serán menos, ¿no?
Es posible que esto se realizara desde hace mucho. De hecho, esos sistemas de aprovisionamiento de agua, eliminación de residuos que se planteaban ya hace 4.000 años, tenían algo que ver con programas de educación sanitaria, ¿no? Muy simples, pero ya estaban ahí. Es a partir de la revolución industrial cuando estas actividades van ya a desarrollarse hasta llegar en la actualidad a ser uno de los principales ejes dentro de la salud pública. No obstante, hasta el último cuarto del siglo pasado esto no se ha desarrollado de una forma más avanzada y ha llegado a ser una parte importante dentro de los sistemas de salud. Al fin y al cabo, se trata de programar una serie de un conjunto de mejoras en la salud que sean deseables en una población porque esa población tiene esas necesidades, se desarrolla una estrategia para que eso sea así y se establece un mecanismo para llevarlo a cabo. La finalidad siempre va a ser prevenir, controlar enfermedades, accidentes, discapacidades y muertes. Esto antes era como muy fácil, ¿no? El problema de salud que aparecía antes era muy fácil de solucionar. Pues una enfermedad, bueno, muy fácil, no sé hasta qué punto decir eso hoy, ¿no? Enfermedad transmisible se solucionaba con el antibiótico, con la vacuna. Bueno, ¿qué pasa? Que todo se ha ido pues poniendo más difícil y suele ser bastante complejo llegar a realizar un programa que tenga pues, cierta probabilidad de éxito, porque suelen requerir cambios que no son fáciles y que actualmente pues cambiar las actitudes, comportamientos no es una tarea del todo fácil. Además, hay que tener muy en cuenta que no se puede siempre extrapolar. Lo que en un sitio ha podido tener mucho éxito puede que le llevemos a otra población y que dadas sus características no tenga ese éxito. Entonces, siempre debemos adecuarlo todo al contexto en el que estamos trabajando. Y además, es muy importante, después de realizar un programa de educación sanitaria, evaluarlo. Incluso se debe proponer una forma de evaluarlo antes de haberse realizado. ¿Por qué? Porque muchas veces se realiza una vez y luego no se puede volver a hacer porque pues porque ha sido un fracaso, ¿no? Entonces, el plantear su continuidad o posibilidades de mejora depende de esa forma de evaluarlo. Bueno, aquí en esta diapositiva y también en la siguiente tenéis un poco explicados los pasos que tenéis que seguir vosotros en el programa de educación sanitaria que vais a hacer. El ciclo siempre comienza con un suceso desencadenante. Ese suceso desencadenante va a ser el problema de salud que vosotros hayáis elegido. La semana pasada os envié un link en el que vosotros ibais poniendo el problema de salud en torno al cual ibais a hacer un programa de educación sanitaria. Os pedí que por favor no se repitieran estos, que os fijarais en los que habían puesto vuestros compañeros anteriormente, pues simplemente para que luego en las presentaciones no fuera todo pues tan monótono, ¿no? Todos normalmente soléis tender a hacer más o menos los mismos temas y pues bueno, para que fuera un poco pues más dinámico todo. A pesar de haber elegido lo mismo, probablemente el programa que llegaréis a hacer sería diferente, ¿eh? Pero bueno, prefiero que salgan temas diferentes. Bueno, es muy importante cuando tenemos un problema de salud recoger información acerca de ese problema de salud. A este paso le voy a dar mucha importancia. Me tenéis que justificar que ese problema de salud necesita de un programa de educación sanitaria. Para eso tendréis que consultar bibliografía, tendréis que aportar estadísticas de, bueno, este problema de salud se da en estas personas, se da en este momento, o se dio en este momento, o se da en este sitio. Tenéis que aportar pues, estadísticas de prevalencia, incidencia, mortalidad, letalidad, bueno, en cada caso lo que creáis necesario, ¿no? Normalmente nuestro problema de salud no es único y como veréis, pues nuestros compañeros han elegido otros, ¿no? Entonces, normalmente hay muchos problemas de salud a los que debemos meter mano, ¿no? Esto, en la realidad, lo que se hace es
se marcan prioridades y se ve cuáles tienen más probabilidades de éxito que otros, cuáles cuestan menos dinero, con más probabilidad de éxito, etcétera. Entonces se pone esto sobre la mesa y únicamente se van a desarrollar aquellos que tengan más probabilidades de éxito. Yo no os voy a decir que me valoréis las necesidades de salud de la población, ¿no? Porque va a haber otras. Pero bueno, en eso no os metáis. Vuestro problema de salud en vuestro caso es único y sí que merece ese programa de educación sanitaria. Bueno, después de esto me tendréis que plantear unos objetivos. ¿Qué queréis conseguir? ¿Qué queréis? ¿Que disminuya la incidencia? ¿Que mejore el tratamiento? ¿Que la gente comprenda más? ¿Que sepa más? ¿Aumentar conocimientos sobre ese tema concreto? Bueno, pues cada uno marcará un objetivo, dos, tres, no creo que os vayan a salir 10, uno, dos, tres, cuatro, cinco, no lo sé, ¿no? Los que veáis, los que consideréis. Y unidos a esos objetivos me diréis a través de qué acciones los vais a llevar a cabo. Pues bueno, para esto voy a hacer charlas, para esto voy a repartir folletos, para esto, no sé, voy a realizar estas pruebas para saber cuánta gente lo tiene. Bueno, cada objetivo que tenga acción, una acción o varias acciones relacionadas. Normalmente, luego viene el componente económico, ¿no? Pues para llevar a cabo este programa necesito estos ordenadores, estas pantallas, estos profesionales, estas aulas. Bueno, pues en eso no quiero que os metéis. Por supuesto, no me digáis, necesito 4 ordenadores y cuestan este dinero. Eso no tiene importancia en este programa, en este momento, ¿eh? En la realidad, por supuesto que la tiene. Y por último, lo que tenéis que hacer es una forma de evaluar. Me tenéis que plantear, esto no lo vais a llevar a cabo, pero ¿cómo lo evaluaríais? Pues bueno, yo quiero saber, y yo voy a realizar una encuesta antes y después, y voy a saber cómo se aumentan conocimientos, o voy a mirar las estadísticas, y si baja esto, pues significa que mi programa está teniendo éxito. Esto también lo tenéis que plantear. No lo vamos a llevar a cabo, pero normalmente una vez que esto se lanza, por así decirlo, necesitas mucho marketing, necesitas muchas veces cambiar todo a todo correr porque puede que estés intentando llegar de una forma y de esa forma no y tendremos que cambiarlo porque al final todo lo hacemos para que haya un efecto a corto o a largo plazo dentro de ese problema de salud que hemos planteado, ¿no? Entonces, siempre los encargados de programar y evaluar tienen que estar dispuestos a cambiar todo en cualquier momento. Esto que os acabo de contar lo tenéis también en esta diapositiva. Esa primera parte sería la que deberíamos hacer para llegar a elegir nuestro problema de salud, pero bueno, vosotros estaréis ya pues, una vez elegido el programa de educación sanitaria. Entonces ya habéis elegido eso y lo que tenéis que hacer es muy bien, y le voy a dar mucha importancia a este primer paso, justificarlo. Tenéis que justificarme por qué ese problema de salud necesita. Entonces, ya os lo acabo de decir, pues desde qué características tiene la población que lo tiene, en cuanto a sexo, en cuanto no sé, a si tiene un determinado puesto de trabajo concreto. Bueno, cada uno verá a qué le quiere dar más importancia, estadísticas, etcétera. Otra cosa, el problema de salud, igual ya lo tenéis elegido, pero me da igual donde sea. Si el problema de salud es del País Vasco o de Bilbao o de no sé qué pueblo de África. Me daría igual, siempre que cuando me justifiquéis que ahí, en ese sitio, ese problema de salud existe y necesita mejorarse. A continuación, cuando esté muy bien justificado vuestro tema, formularéis objetivos. Pues queremos conseguir esto y esto. Para eso, determinar actividades a través de estas herramientas. Y luego hay una palabra que pone cronograma. Esto en todos los casos no será necesario, pero por ejemplo, para detectar un programa para detectar precozmente el cáncer de hígado, pues me da igual que sea enero o que sea diciembre, ¿no? Pero, por ejemplo, en algunos casos sí que tiene importancia. Se me ocurre pues el cáncer de piel, por ejemplo. Pues quiero hacer un programa para que no aparezca precozmente. Pues bueno, lo realizaré en primavera. O una campaña antigripal, pues la realizaré en otoño. Tenemos que llegar a la población cuando necesita el saber de ese problema de salud. Entonces, según lo que hayáis elegido, pues puede que esto tenga importancia o no. Y por último, también tenéis que plantearme una forma de evaluar ese programa. Esto es lo que tenéis que hacer
para hacer el programa de educación sanitaria. Entonces, más o menos ya os lo expliqué cómo había quedado el asunto, porque ha habido pues eso, algún cambio debido a las circunstancias en las que estamos, ¿no? Entonces, el trabajo ahora mismo pasa a ser individual. Os propuse varios trabajos al inicio del curso, en total eran 3. De momento vamos a realizar esta educación sanitaria de forma individual y pues bueno, dije que iba a valer un punto, en este caso va a valer 2 porque el de promoción de la salud no lo vamos a hacer y este va a ser de forma individual. Entonces he creído más correcto que valga 2 puntos. Las presentaciones, yo os dije que solo me tenéis que enviar a mí el PowerPoint de la presentación, no hace falta que me enviéis ningún trabajo escrito y en principio, si todo va como puede ir, las presentaciones serán después de Semana Santa, en las clases que son las prácticas de aula, allá por el 30 de abril más o menos, si todo sigue como se ha planteado ahora mismo. Sean presentaciones individuales de 10-15 minutos, por favor, que no sean menos de 10, pero tampoco más de 15 minutos. Y pues bueno, ya quedaremos en qué personas hacen la presentación en cada momento, pero bueno, las últimas clases de las mañanas, las que son las correspondientes a las prácticas de aula, estarán destinadas a estas presentaciones. En principio, esto es lo que os tenía que contar. Si alguien tiene dudas, pues ya se las resolveré por correo electrónico y mi intención es pues aclarar también si alguien tuviera alguna duda en alguna de las clases magistrales. Y esto ha sido todo.